Ok, buenas noches con todos y bienvenidos a un programa más de Shock Lover Shows. Como dicen, todo inicio tiene su final y pues el día de hoy, bueno, no son palabras, no es palabras de despedida, no es un aquí acabó todo, es solamente una pequeña pausa y pues con este capítulo que se viene, cerramos una segunda temporada que ha sido todo un éxito y quiero agradecer desde ya a todas las personitas que se han dado su tiempo de ver estos videos. Si es la primera vez que estás viendo un video de estos, pues te comento que hay 19 atrás de este y te recomendaría que los veas. Y bueno, ahora sí, ya cerrando este tema y esta pequeña intro que quería realizar. Paso a invitar a un colega que la verdad es un gran amigo, lo conozco, pues tuve la oportunidad de conocerlo por esto de las redes y quedamos para hablar de ese tema que es muy importante, sobre todo es un problema de salud que ocurre mucho aquí en Perú y a veces lo escuchamos por temporadas y hablamos del dengue, pero ni siquiera sabemos qué es o por qué puede ser tan peligroso. Así que démosle un aplauso y recibamos a Edgar Ruiz, él es estudiante de medicina de México, Tijuana. Bienvenido, carnal, al programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento lleguen a ver este video. De entrada, gracias por la invitación. De cierta forma es un gran orgullo el que me toca a mí cerrar, así que creo que tenemos que hacerlo de la mejor manera o tratar mínimo de hacerlo de la mejor manera posible. Y justamente, bien lo dijiste, hablando del dengue, un problema que es muy importante independientemente casi de qué país estemos hablando. Ya sé que estamos hablando de Perú, ya sé que estamos hablando de México y gran parte de lo que es países del Caribe y de América del Sur. Por eso estoy muy orgulloso de que me hayas invitado a hablar de este tema que ciertamente me gusta. Y pues nada, yo creo que es momento de iniciar para que no se nos haga tardado, así que voy a empezar a compartir pantalla si no tienes ningún problema. Soy estudiante de medicina del quinto año de la Universidad Autónoma de Baja California y qué bueno que lo hace Tijuana, con mucho orgullo. Y pues soy co-administrador de la página Estudiantes de México. Así que primero que nada vamos a hablar un poco del dengue. Y lo primero a hablar del dengue sería aclarar qué es el dengue y qué no es el dengue. Entonces, partiendo de eso, debemos de hablar de que el dengue es una enfermedad vírica. Esto quiere decir que se da por un virus y que es principalmente transmitida por mosquitos. Y es importante aclarar eso porque en un contexto general muchas veces esto se confunde y se piensa que cuando hablamos de dengue hablamos de un mosquito, pero no, cuando hablamos de dengue hablamos de un virus. El mosquito, si bien es la forma en la cual más se transmite la enfermedad, vamos a ver que no es exclusivo porque también puede transmitir lo que es el Zika, la fiebre amarilla, la chikungunya, hablando de este mosquito. Y es importante, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que el dengue es un problema endémico en más de 100 países. Eso quiere decir que está afectando a más de la mitad de los países presentes en el mundo. Entonces, repito, no importa de qué país veas esto, es un problema que se debe tener tan siquiera una noción básica. Y como bien dijimos que es un virus, entonces, primero que nada, este virus, ¿de qué se trata? Primero debemos entender que no es un virus único. Hay 4 serotipos del virus del dengue que vamos a verlos como DEMV, o sea, dengue virus. Y esto es importante porque hablar de este serotipo estamos hablando de que, digamos, son 4 hermanos que te pueden causar el mismo problema a la madre, que en este caso la madre pues va a ser tu organismo. Y pues van a abreviarse así, DEM1, 2, 3 y 4. Por lo que, al haber 4 serotipos del virus del dengue, es posible que te llegues a enfermar 4 veces del dengue. Sí, si una vez te enfermas del dengue, digamos, el serotipo 3, vas a desarrollar inmunidad contra ese serotipo, el serotipo 3. Sin embargo, si se te presenta en un futuro un serotipo 2, vas a enfermarte del dengue porque no tienes inmunidad para ese serotipo. Puede que en los primeros meses, los estudios dicen que más o menos en 3 a 6 meses de que enfermaste de un serotipo, puedes desarrollar defensa contra algún otro serotipo, pero eso se va a borrar. Y aquí lo preocupante es que si te enfermas de un serotipo, la segunda vez que te enfermes de otro serotipo, este va a ser más grave. Por eso es importante identificarlo. Y que es la enfermedad vírica, o sea, enfermedad que se causa por virus, más transmitida por artrópodos. ¿Dónde están los artrópodos? Tenemos aquí a los insectos que tienen pues su esqueleto, tenemos a las arañas, tenemos a los crustáceos. Esta es la más frecuente. Y eso que estamos hablando de una enfermedad de animales y una infinidad de enfermedades, pero por eso es tan importante el dengue. Ahora, algo que es para bien o para mal, cosas que nos deja la pandemia, es esta parte de poder hacer analogías
con ella para todo. En este caso, por ejemplo, muchos estamos enfocados de, oye, ¿cómo surgió el coronavirus, el SARS-CoV-2? Pues sabemos que las teorías van hacia lo que es China, ¿no? Para el caso del dengue, ¿cómo surgió? Bueno, esto inicia por el nombre que viene de la palabra Kadinga pepo. Aquí vemos que habla dinga, que al transmitirlo al castellano fue como surgió la palabra dengue. Y Kadinga pepo viene de esto, enfermedad producida por fantasmas, porque en un momento pues no sabían cómo era que se transmitía esa enfermedad. Ya ahora sabemos que es por mosquitos. Otros nombres que se conocen, la fiebre rompehuesos o la fiebre del dengue. Y la zona donde se tienen los orígenes del dengue es esta pequeña zona de África que comprende los países Uganda, Kenia, Tanzania, Mozambique, Zambia, Ruanda, Burundi, por los nativos. Ahí donde se encontraba el virus y ahí donde se encontraba el mosquito, la Aedes aegypti, como vamos a hablar ahorita. ¿Y cómo empezó a esparcirse el virus del dengue? Pues tristemente la codicia humana, en este caso por la esclavitud de personas africanas que empezaron a darse principalmente por las colonizaciones de Estados Unidos, que llevaban esclavos africanos a trabajar hacia Estados Unidos, y aquí empezó una primera epidemia en Asia, África, América del Norte en 1781, los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando empieza a esparcirse el dengue por el resto del mundo. Entonces, si podemos atribuir algo, el problema del dengue actual es que en su momento se inició con una esclavitud. Y esto nos da abre el tema para hablar de muchas otras enfermedades en las cuales por la codicia y por otros problemas de la propia humanidad es que se generan las propias enfermedades. El peor enemigo del humano pues prácticamente es otro humano. Y obviamente avanza la tecnología y en los años 50 fue cuando primero vez se identificó como tal el virus. Pero ¿cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, ya estamos hablando mucho del mosquito y es que sí, la principal fuente de transmisión de la enfermedad del dengue es por la picadura de mosquito. ¿Cuál mosquito? La hembra Aedes aegypti. ¿Por qué la hembra? Porque la hembra es la que va a picar, sobre todo en el día. Eso es muy importante, que sobre todo pica en el día para, pues obviamente, alimentarse y poder así tener sus crías. Al momento de picar, si una persona está enferma, va a entonces adquirir el virus del dengue que tiene esa persona, va volando y va a picar a otra persona, y ahí es donde lo contagia el dengue. Entonces es la principal fuente de infección, pero también hay otro mosquito como la Aedes albopictus. Es menos, obviamente, en proporción. El principal es el aegypti. Otra vía de transmisión es la vía perinatal, o quiere decir de la madre pues al hijo o a la hija, en este caso ya sea que atraviese la barrera hematoplacentaria, o sea que se contamine la sangre de feto con la sangre de la madre, o bien al momento del parto, que hay ahí una transmisión por la contaminación de sangre que se dé durante el parto. Y otra forma de transmitirse el dengue es por sangre u órganos contaminados. Obviamente esto ha disminuido en proporción por los estudios que se hacen al momento de donar sangre, o más aún cuando se dona un órgano, pero debemos tenerlo presente y consciente, sobre todo por las zonas en las que se da, donde posiblemente no todo el tiempo se tenga acceso o los recursos para realizar estudios de sangre o de órganos, o que no se sigan las pautas estrictas en las que esto se debe hacer. Entonces, principal fuente de transmisión es la picadura de mosquito, pero no ignoremos estas, por madre o por sangre y órganos contaminados. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está? Dijimos que más de 100 países. Bueno, cada año primeramente se estima que hay 400 millones de personas que se infectan del dengue. 400 millones de personas, estamos hablando de un número bastante grande, dijimos que era la más frecuente. De ellas, solamente 100 se enferman. Ok, ¿cómo es esto? Una cosa es infección y otra cosa es que esa persona desarrolle la enfermedad. La mayoría de estas personas van a cursar asintomáticas, afortunadamente. Y de este porcentaje, 21,000 son las que llegan a morir, principalmente porque no fueron atendidos a tiempo y no recibieron un tratamiento adecuado. Lo que nos dice la OMS es que 1/3 de la población mundial vive en áreas de riesgo contra la infección. Estamos hablando de 1/3, y eso es sin contar el acceso que unas personas tengan a esos lugares donde más se encuentra el dengue o el mosquito. ¿Cuáles son estas zonas? Pues vemos aquí cómo está en un azul pues fuerte, en un azul bastante tirándole a gris negro, depende de cómo lo vean sus pantallas, toda esta región de Sudamérica. Tenemos aquí obviamente gran parte de Brasil, aquí está, pues aquí tenemos obviamente a Perú, tenemos a Bolivia, tenemos a Colombia, tenemos Venezuela, tenemos a gran parte de México, y otra parte donde se ha afectado, donde surgió obviamente el dengue. Y otra gran parte es el Caribe, y aún más contaminado es la parte del sur de Asia. ¿Por qué eso es un problema?
porque esto ya no estamos hablando de 20, 30, 50 años atrás. Actualmente es más común que las personas viajen, y no inclusive de una ciudad a otra, sino de un lugar del mundo a otro. Y esto vamos a verlo más frecuente con los nuevos avances en ingeniería pues, aeronáutica. Vamos a ver que va a ser más fácil el poder transitar de un continente a otro, de un país a otro, de forma más accesible y más rápida y más eficiente. Entonces, el viaje a zonas endémicas del mosquito es preocupante y pues debemos identificarlas. ¿Por qué? Porque en base a saber que, ok, sé que esa zona es peligrosa de dengue, pues debo tener cuidado con los mosquitos. ¿Cómo lo voy a prevenir? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo se presenta la enfermedad? Bueno, la enfermedad se divide en 3 fases. La fase febril, la fase crítica y una fase de recuperación. Antes de eso se lleva a cabo una incubación, obviamente desde la picadura del mosquito hasta que se presente la enfermedad. Esta incubación es de 4 a 7 días, pero puede ser inclusive de 3 días hasta 2 semanas. Entonces, lo normal es esto, de 4 a 7 días, pero puede extenderse más. Entonces, es importante porque cuando un mosquito pica, pues ayudamos, que tú viajaste, ok, pasa una semana, como empiezas a tener fiebre, ok, empezar a relacionar esos datos. El cuadro clínico, como dijimos, se divide en 3 fases. Primero tenemos a la fase febril, la cual obviamente, como su nombre le dice, febril, y como estamos hablando de una fiebre del dengue, lo más principal va a ser una fiebre elevada de 39 grados a 40 grados centígrados, y que frecuentemente está acompañado de un dolor generalizado, me duelen los músculos, me duelen los huesos, me duelen las articulaciones. Va a haber una erupción cutánea, como podemos ver en esta imagen superior, como se ve la erupción en la parte de la espalda de este joven, y puede haber manifestaciones de hemorragias leves, como son estos pequeños moretitos que vemos aquí en el hombro de esta persona. Eso es lo que comprende la fase febril. Puede durar empieza desde un día 0 de la enfermedad y puede extenderse hasta 7 días. También esta fase es muy importante porque es cuando la persona más tiene el virus en su sangre, o sea, es más preocupante que en ese momento el mosquito pique a esa persona, porque si lo pica va a tener una gran carga de virus que va a ir después a transmitir a otra persona y el ciclo sigue y sigue y sigue. Después de la fase febril tenemos a la fase crítica. Esto es muy importante para los pacientes y para la atención médica. ¿Por qué? Porque aquí va a haber sí un descenso de la fiebre, pero aquí es donde la mayor parte es donde los pacientes van hacia signos de alarma o van a pasar a una fase de convalecencia. Entonces, aquí pueden agregarse más síntomas como el dolor de cabeza, principalmente detrás de los ojos, va a haber náuseas, vómito, va a haber debilidad, va a haber alteración del gusto. Aquí ya empieza a ver como que, hey, ¿puedo tener COVID? Ok, hay otras enfermedades aparte de COVID, también, por ejemplo, está el dengue. Puede haber que el persona tenga disminución en el apetito, que haya dolor de garganta, que haya inflamación de los ganglios linfáticos, principalmente aquí en la región del cuello, por eso es que se hace la exploración física. Aquí es donde digo, o los pacientes la libran de 1 o 2 días y van a pasar a la fase de convalecencia o presentan signos de alarma. Afortunadamente, la mayoría de ellos van a pasar a la fase de convalecencia sin problemas. Después tenemos, obviamente, esta fase de convalecencia que puede durar de 3 a 5 días. También la fase de recuperación. Aquí va a haber una mejoría total del estado general. Regresa el apetito, disminuye el dolor, disminuye más la fiebre. Hay una normalización de los signos vitales. Si el corazón te aceleraba, si respiras más rápido, aquí empieza a normalizarse todo porque empiezas a salir de la enfermedad. Hay una disminución de los sistemas gastrointestinales, como dice, disminución de la náusea, disminución del vómito y la recuperación del apetito, lo cual es lo mejor porque empiezas a poder empezar a comer y a recuperar las calorías que perdiste a causa de la fiebre. Pero obviamente debemos tener cuidado con signos de alarma, los famosos signos de alarma. ¿Por qué? Porque eso va a depender si un paciente va al hospital o se puede atender desde su casa. Volvemos a la analogía del COVID. ¿Qué paciente se va a hospitalizar y qué paciente es atendido desde su casa sin mayor problema, solamente estar cuidándolo? ¿Cuáles son los signos? Las náuseas y los vómitos, las erupciones cutáneas parecidas a las del sarampión, que haya dolor, dolor en el caso de cabeza o detrás de los ojos, que haya dolor muscular y dolor articular. Estos se conocen como dengue sin signo de alarma, fiebre más 2 de estos. Hay dengue con signo de alarma que se presenta al menos de estos: dolor abdominal, vómitos persistentes, un paciente que no deja de vomitar, acumulación de líquidos. ¿Cómo vamos a ver esto? Que pues obviamente la piel empieza a hinchar, que si tú aplastas las extremidades de la persona, se queda marcado, que haya un aumento de lo que es la cavidad abdominal porque está recibiendo líquido esa persona, que haya sangrado en la mucosa. ¿Cómo vamos a identificar eso? Pues posiblemente el paciente empieza a ver sangrado en lo que es esta parte de los labios, en esta parte del párpado. En las pequeñas erupciones que vimos anteriormente son pequeños sangrados, que haya un aumento del tamaño del hígado. Eso obviamente se da en la exploración, que haya una agitación,
que haya aumento, bueno, eso ya son valores de laboratorio que se basan en la revisión médica. Y el dengue grave es que el paciente prácticamente está teniendo una afectación global. Esto, pues empieza a verse letárgico, empieza a verse lento, empieza a verse más alterado, confundido, pérdida de energía notable. Eso es un dengue grave. Y obviamente, aunque afortunadamente la muerte por dengue es poca, sí se da y puede darse por todos estos escenarios. La mayoría de ellos es porque el paciente no se atendió a tiempo y porque no se dieron los cuidados adecuados en tiempo y forma. Afortunadamente, si los pacientes tienen una atención médica adecuada, puede reducir las tasas de dengue grave hasta menos de 1%. Y si ese paciente con dengue grave acudió y se le dio la atención porque los médicos están capacitados y el personal de enfermería está capacitado, la mortalidad, el riesgo de que mueran esos pacientes es menos del 1%. Entonces, por eso es importante atender los signos de alarma para que, ok, estoy en casa, pero hoy estoy empezando, no dejo de vomitar, me siento como digo, bueno, la persona que está acompañando le empieza a detectar eso, cuidado, ir a la atención médica. Después de eso, ¿cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Bueno, lo principal es tener la sospecha. ¿Cómo? Vivo en una zona donde hay mucho dengue. Eso es muy fácil de determinarlo. ¿Por qué? Porque afortunadamente, para bien o para mal, la OMS es muy cuidadosa con eso. Si tú buscas en tu país o tu ciudad y agregas la palabra dengue, van a salir rápido las fuentes donde van a decir sí, en qué zona o más bien en qué etapa del año hay más prevalencia del mosquito en la zona donde tú vives. Aquí vimos el mapa general, pero si tú quieres saber lo específico de tu ciudad, pues es tan fácil como poner el nombre de la ciudad y dengue, te va a aparecer la información porque, repito, es una enfermedad la cual la OMS la tiene muy vigilada. Tan vigilada que cuando un doctor la entra en su consultorio debe de notificarla a los centros de vigilancia epidemiológica. Entonces, primero la sospecha diagnóstica por los signos, los síntomas y el historial de que vives en una zona o viajaste a una zona donde es endémico el dengue. Las pruebas de laboratorio, donde principalmente se usa el test rápido, el cual busca una pequeña antígeno, una partícula, la NS1, y te da el resultado positivo o negativo. Aparte, te dice si tienes anticuerpos, en este caso agudos, o de ya que la enfermedad está un poco más hacia la fase de convalecencia. Obviamente, este test rápido sí ayuda, pero la prueba definitiva es el método por PCR, es un método más especializado, más caro, principalmente y en zonas endémicas lo que se hace es la historia clínica y a veces el test rápido, cuando a veces posiblemente es necesario porque un médico con experiencia detecta que es temporada alta de dengue, esta persona tiene síntomas compatibles con dengue, la trato para dengue porque el tratamiento tampoco es complejo, si no se complica. Esta gráfica lo único que nos ayuda a entender es lo que decíamos de las fases del dengue comparado con cómo se presenta la temperatura y con las pruebas de PCR donde va a ser positiva y las pruebas de anticuerpos. Y es lo que va a tener mucho cuidado el médico tratante. Va a tener cuidado en los laboratorios, en el hematocrito, las plaquetas y las células blancas, las células de defensa. En base a eso se va a clasificar el paciente en 3 grupos. El grupo A, que son pacientes que van a ser enviados a casa sin problema. ¿Por qué? Porque no tienen signos de alarma y pueden tolerar bien la vía oral, pueden hidratarse ellos mismos y que presentan buen volumen urinario. Tenemos el grupo B, que son pacientes que van a tener que quedarse en el hospital. ¿Por qué? Porque son pacientes que presentan signos de alarma o bien porque hay una enfermedad que los puede producir un riesgo. Pacientes con diabetes, pacientes con cáncer, pacientes con alguna leucemia, mujeres embarazadas, niños pequeños o adultos mayores. En grupos están los pacientes que son admitidos de emergencia y van a entrar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué va a ser esto? Porque son pacientes que tienen signos de alarma avanzados, donde ya tenemos fallo orgánico, que el paciente empieza a verse confundido, empieza a verse letárgico, inclusive que ya perdió la conciencia. Y lo más importante, esto va a requerir notificación para ayudar a prevenir el dengue a largo plazo. En base a eso, pues es el tratamiento, por eso es la importancia de dividirlos en 3 grupos. El grupo A no va a tener mayor problema, va a necesitar solamente reposo, va a tener abundantes líquidos, por eso es importante que esté consumiendo líquidos, y que le den exactamente su paracetamolito, porque no podríamos ser doctores si no damos paracetamol. No dar aspirina, no dar ibuprofeno, no dar naproxeno. Estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de que el paciente tenga hemorragia. Entonces, paracetamol es más que suficiente para estos pacientes del grupo A. Los del grupo B, como dijimos, van a hospitalizar, van a tener vigilancia y también se les da su paracetamol. ¿Cómo no? Pero en este caso, la hidratación va a ser por vía venosa en caso de que el paciente empiece a tener mayor afectación por lo mismo. En el grupo C, los pacientes van a hacer, como dijimos, van a hacer tratamiento de urgencia en lugar de cuidados intensivos. Aquí es muy estricto el manejo de los líquidos. Muy estricto, va a repercutir en todo, las pérdidas del paciente, la edad, el peso, todas las comorbilidades del paciente
Aquí es obviamente manejo especializado. Y en la actualidad, dengue y COVID. Todavía no se sabe exactamente qué pasó, pero en septiembre de 2020 se estimaba que aquellas personas que tuvieran dengue tenían menos probabilidades de contraer COVID-19. Aplausos. Pero para mayo de 2021 hubo un nuevo estudio donde se identificaba que al tener o haber tenido dengue había una mayor probabilidad de contraer COVID-19. Entonces aquí tenemos dos estudios que se contraponen. ¿Qué va a decir si sí o si no? Pues el futuro y nuevos estudios. De momento, pues no te arriesgues, mejor que no te den ni dengue ni COVID. Prevención. Los Simpsons lo hicieron de nuevo. La principal prevención va a ser obviamente que no te pique el mosquito. Hoy dijimos que es la mayor vía de transmisión, pues mejor que no te pique. Para hacer esto puedes llevar mangas largas, pantalones largos, va a ser el uso de sombreros, va a ser el uso de zapatos cerrados. Oye, pero hace mucho calor en mi ciudad en temporada de dengue. Usa ropa clara, usa ropa transpirable. Los mosquiteros contengan repelente. Recordemos que la ESG te pica principalmente durante el día. Y la vacuna, ahorita vamos a ver qué onda con la vacuna. Debemos tener cuidado en reservorios. El dengue o el mosquito que transmite el dengue va a crecer en los reservorios de agua, por eso no tener agua estancada. Inclusive el agua que no necesariamente está con nosotros, como pueden ser llantas, desechos, que estén en las calles. Entonces es muy importante cuidar eso. Por eso es que en algunas ciudades se hace fumigación ambiental, donde se sabe que el mosquito del dengue es un problema. Y tener vigilancia. Por eso es importante notificar para poder decir, oye, este año tuvimos un repunte en el caso de dengue. Debemos de atender esto. ¿Cómo? Con educación a las personas, que sepan identificar los signos de alarma del dengue, que sepan identificar la temporada en la cual está más presente el mosquito y que sepan cuidarse, como en este caso, la ropa adecuada, el uso de repelentes, el uso de mosquiteras, y que acudan a los centros médicos cuando empiezan a presentar síntomas de dengue. Y sobre todo si son signos de alarma. La vacuna está presente desde ya hace algunos años, fue aprobada por la FDA, se da a las personas de entre 9 y 45 años que son residentes de zonas endémicas. Si tú vives en una zona donde el dengue es un problema, puede ser que la vacuna se te pueda aplicar, pero debes tener antecedente del dengue, que hayas tenido dengue anteriormente para que se te pueda aplicar. Y lo bueno es que actúa para los 4 diferentes serotipos, pero el problema son 3 dosis. Nos quejamos de la vacuna de COVID que eran 2 dosis, pues aquí son 3 y más distanciadas. Se aplica después de 6 meses y luego hasta 12 meses después terminas tu esquema de vacunación. Lo bueno, su efectividad 76%. Lo bueno de si ya hablamos de lo que nos depara el futuro, porque oye, yo quiero saber qué va a pasar en un futuro. Esto es 2021, ¿dónde están los autos voladores? ¿Dónde está la transportación? Pues eso todavía está lejos. Lo que sí está cerca es hablar de mosquitos modificados. Hace poco, de hecho hace 2 meses, se hizo noticia que Bill Gates está tratando con mosquitos modificados para tratar el dengue. Sí y no. Lo que pasa es que este año una empresa a la cual Bill Gates es parte, la empresa se llama Oxford Insect Technology, Oxitec, va a liberar millones de mosquitos que están genéticamente modificados. Pero esto no es nuevo, fueron aprobados desde 2017 por diferentes instituciones dentro de Estados Unidos que determinaron que era seguro y que no había riesgo ecológico. Esto es una cepa modificada del mosquito de la Aedes aegypti, es el OX513A, y hay antecedentes en las Islas Caimán, fue liberado en 2009, en 2010 en Malasia, en Brasil en 2011, y para el 2021 dijimos 750 millones van a ser liberados. ¿Qué tienen de modificación? Pues son mosquitos machos, fueron modificados para que cuando se aparean con la hembra, el producto de ese apareamiento fuera defectuoso. Entonces de esa forma se controla, en este caso el vector del dengue, que es un mosquito, y ayuda a las zonas que están más afectadas por el caso de la presencia del mosquito. Entonces, afortunadamente, de cara al futuro se ve bien de poder controlar el vector, pero hay otros asuntos que debemos de platicar, como es el caso de que aumenta los vuelos, como bien dijimos, las tecnologías avanzan, posiblemente de aquí a 10 años estamos hablando de aviones supersónicos donde los boletos van a ser bastante accesibles, entonces el aumento digamos, el tránsito global va a ser un problema, la sequía es otro problema, porque ¿qué pasa? Cuando la sequía se aumenta, cuando no hay agua en un lugar, ¿qué pasa? La almacenas para cuando no haya. Y al almacenar la que hay, estás generando estanques donde pueda crecer el mosquito. Obviamente es un problema enorme que involucra muchas partes. El problema del agua, así como el aumento de los traslados globales, van a afectar no solamente al dengue, obviamente, pero ya que estamos hablando de ello, es importante traerlo a tema. Entonces, hay muchas formas en las cuales se pueden contribuir a controlarlo actualmente, porque el dengue cada vez está más presente y estamos en la oportunidad adecuada para
contra el vector. Como dijimos, educación poblacional, que haya gestión en parte de los gobiernos y obviamente un personal capacitado médico para atenderlo cuando así requiera. Y no tengo absolutamente nada más que decir de este tema. Simplemente me gustaría despedirme en este momento con la frase que define en este caso en la página, que es: sigamos aprendiendo juntos. ¿Por qué repercuta mucho en este momento? Porque el COVID nos dejó muchas enseñanzas, y una de esas enseñanzas es que personal capacitado médico más una población interesada y con ganas de aprender una enfermedad genera que todo se acelere, que se haya un mejor servicio médico. Si trasladáramos, y esa es una posición que me gusta, o sea, si trasladáramos ese interés de la población hacia otras enfermedades, y si hablamos de las enfermedades que más afectan, las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, si hablamos del cáncer, si hablamos del VIH, si trasladáramos todo ese interés de la población que demostró tener hacia el COVID, hacia otras enfermedades, estaríamos hablando en otro lenguaje. ¿Por qué? Porque las personas estarían más informadas de cómo, primero que nada, identificar que puedan estar enfermas, cómo prevenirlo, y sobre todo exigirían más al personal médico. Que de entrada eso puede ser incómodo, porque obviamente al personal médico le exige también estar más capacitado, estar más vivo, estar más actualizado, pero al final de cuentas, quienes ganan, ganamos todos. Así es, totalmente cierto, y confirmo, Edgar. La verdad, gracias por este tiempo, gracias por darnos esta ponencia acerca del dengue. Estuvo bastante interesante, y como mencionaste al inicio, pues aquí Edgar es creador de una página que se llama Estudiante Aséptico. No duden en seguirlo, y tampoco no duden de buscarlo en YouTube. Él también tiene un canal donde hacen videos pues muy pero muy interesantes de diversos temas, así que si te gustan por ahí algunos temas raros en medicina, o lo nuevo que se está hablando, estudios así calentitos, aquí mi estimado Edgar es un capo haciendo un pequeño resumen, y sobre todo en un lenguaje para todos. Nada, pues Edgar, gracias por aceptar esta invitación, y contigo pues cerramos esta segunda temporada de Choque Lover Show. Como dije al inicio, es solo una pequeña pausa, no sé cuándo se estrenará la tercera temporada. Atentos a mis redes, ahí como @dr.choquelovers, ahí pues se enterarán cuándo será la tercera temporada. A todas las personitas, de verdad, un abrazo, sigan cuidándose, y gracias una vez más, Edgar. No, pues nada, nuevamente más bien gracias a ti. Bien lo mencionaste al inicio, pero quería mencionarlo ya hasta ahorita. Pues, francamente sí es de aplaudirse lo que haces con tu página, porque creo que contribuye, creo que hablamos en el mismo lenguaje de que sentimos que es fundamental la educación de la población, porque de esa forma ya no somos médicos contra la enfermedad o contra el paciente y su enfermedad, sino que somos médico y paciente, médico y población contra una enfermedad, y el panorama cambia totalmente. Aplaudir eso, aplaudir la constancia sobre todo. O sea, sé que no es fácil sacar videos semanales, en este caso tener invitados diferentes, temas diferentes cada semana, obliga a que tú también te presiones en estarte actualizando, en estar consciente de los principales problemas que se tienen. Es de aplaudirse la constancia, la versatilidad que tienes para tener diferentes temas, diferentes conceptos de video. Eso es algo que aplaudo. Y eso, si no han tenido la oportunidad de visitar otros contenidos tuyos, está Choque Lover Show, y así como tienes también tu cuenta de Instagram donde tienes diferente contenido, lo cual nunca estorba estar vigilando y como que, mira, contenido nuevo con otro lenguaje, como bien dices. O sea, no siempre la medicina debe ser rígida o con un lenguaje rimbombante para que digan, este sí es médico. No, la medicina puede ser divertida, la medicina puede ser fácil y digerible, porque la medicina está en todos lados, y la medicina es cotidiana, y debería de ser más accesible para que todas las personas estén informadas sobre ello. Así que agradecerte nuevamente por la mención y aplaudirte por tu trabajo. Edgar, gracias por esas palabras. Creo que ya me quitaste las palabras de decir. Eso ha sido todo por hoy, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo próximamente. Nos vemos, cuídense.